Buenas tardes, mi gente bonita. Mi nombre es José Herrera, siempre queriendo dar un mensaje positivo para tu vida. Hoy quiero compartir el tema cuando te niegas al mandato de Dios, en el capítulo de Jonás, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vemos esta situación difícil en la vida de Jonás, donde él ha sido tragado por un pez por no obedecer el mandato de Dios. Esta situación vino por desobedecer a una tarea asignada de parte de Dios. Tú como siervo de Dios, tú que quieras hacer la voluntad de Dios, cuando a veces nos detenemos a hacer la tarea asignada, Dios puede mover las cosas para disciplinarnos y atender a la tarea que nos ha sido dada. Vemos esta situación en Jonás capítulo 2, versículo 1 en adelante, que a pesar de que Jonás había tenido una falta, ahora se encuentra orando a Dios. No permitas que llegue una situación difícil a tu vida por no atender a la tarea que Dios te da. Vamos a verlo en Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces dice, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Para qué quieres que Dios te tenga en una situación crítica en tu vida por no obedecer el mandato de Él? Pero si ya estás en esa situación, ora a Dios, que Dios te puede escuchar. Esta tarea era fácil para Jonás, como siervo que compartía la palabra, como siervo que servía la voluntad de Dios. La única tarea sencilla era que tenía que ir a Nínive a predicar un plan de salvación, a predicar un plan de arrepentimiento y para que la gente pudiera ser salva. No sé cuál sea la tarea que Dios te asignó, no sé cuál sea la tarea que es para tu vida. Todos tenemos algo diferente, pero como siervo de Dios debemos cumplir los mandatos asignados de parte de Dios. ¿Para qué quieres estar en esta situación difícil? Como dice la palabra de Dios, que Dios preparó un gran pez para Jonás. No sé cuál sea el pez que Dios vaya a preparar por no obedecer el mandato de Dios. Todos tenemos un proceso diferente, todos tenemos una forma diferente, una situación diferente. No esperes estar en esa situación crítica para atender al mandato de Dios. Oró a Jehová desde el vientre del pez, invocó en su angustia a Dios. No esperes estar en esa situación crítica para atender el mandato de Dios, cuando la tarea es simple de predicar un plan de arrepentimiento, para predicar un plan de salvación. No nos debemos de rehusar al mandato de Dios. Pero cuando sientas que estás en esa situación difícil y piensas que todo está perdido, recuerda que tienes un Dios de salvación. Jonás se sintió perdido, Jonás se sintió solo, Jonás se sintió que ya había estado en su sepultura. Dice el versículo 5 y 6, dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. En esta situación de que Jonás, por no obedecer el mandato de Dios, se encontraba en una situación difícil donde él pensaba que había estado ya en su sepultura. Esperando, amigo oyente, que nosotros no estemos en esa situación, pero que si sientes que está perdido las cosas, que sientes que te falta algo y te acuerdas que no obedeciste el mandato de Dios, solamente tienes que orarle a Dios, que es un Dios de salvación, un Dios que te puede escuchar desde la situación donde estés. Ama a Dios, sigue la tarea de Dios. Dice que Jonás se acordó de Dios en esta situación. Se acordó de Dios de que tenía un Dios poderoso. Todos sabemos que existe Dios, todos sabemos que tenemos un Dios poderoso,
pero por no cumplir la tarea, vamos a estar en esta situación difícil. Si tú dijiste que amas a Dios, si tú dijiste que ibas a servir a Dios, si tú dijiste que ibas a predicar el mensaje de Dios, cumple la tarea asignada por parte de Dios. No permitas estar en esta situación crítica donde Dios tenga que mover las situaciones para que nosotros podamos atender a su tarea, para que nosotros podamos atender al mandato asignado hacia nosotros. No permitas tocar fondo para acordarte de Dios. Dice que el versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Fíjense que tuvo que hacer un proceso difícil Jonás para acordarse de la tarea que Dios le había dado. En ese momento, dice del capítulo 1, cuando él embarcó para huir de la presencia de Dios, no se acordó que había hecho promesa a Dios. No se acordó de que Dios le había dado un mensaje para que transmitiera al pueblo de Nínive, sino que él quiso hacer su voluntad. Tuvo que tocar fondo para realizar la tarea que Dios le fue asignada. No permitas que Dios tenga que manejar tu vida y que tengas que tocar fondo para hacer la voluntad de Dios. No permitas tocar fondo para acordarte de Dios. Esta situación la vivió Jonás, que se encontraba en el pez y él se sentía morir. Pensó que ya no iba a salir del pez, pero aún así cuando estaba en vida dijo, Dios, sácame de este apuro. Oró para que Dios lo sacara de la sepultura, porque él pensaba que ahí iba a ser su muerte total. No permitas que estemos en una situación crítica para atender el mandato de Dios. No permitas tocar fondo en tu vida para obedecer la voluntad de Dios. Como persona que sirve a Dios, cumple lo que prometes. Dice el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza, dice, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Si un día en tu vida tú le prometiste a Dios que le servirías, que lo amarías, que ibas a cumplir las tareas de Él, como todo siervo de Dios, cumple lo que prometes. Dios quiere darte la oportunidad de tu vida para que hables sus maravillas. Dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuando Dios los saca de este apuro, cuando Dios los saca de esta situación crítica de Jonás, donde él se sentía morir, Dios le estaba dando una segunda oportunidad. No sé si Dios te ha dado una segunda oportunidad para tu vida, para que hables sus maravillas, para que prediques el evangelio de Dios, para dar un plan de salvación, para dar un plan de arrepentimiento. Como siervo de Dios, cumple lo que prometes. Habla de las maravillas de Dios, que se te ha dado una segunda oportunidad. No permitas que Dios mueva lo sobrenatural y estés en una situación crítica para poder atender el mandato de Dios. No permitas que Dios te refresque la memoria que un día hiciste voto delante de Él. Siervo de Dios, cumple lo que prometes. Dios te bendiga.